Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos desde sus lindos hogares, lugares de trabajo o estudio. También si tal vez están de algún paseo o están viajando por algún barco, por algún avión o por vía terrestre también. Y ya hoy en día, como tenemos a la mano los móviles, podemos encontrarnos con estos vídeos. Bueno, quiero decirles que hoy vamos a tener un estudio maravilloso, así que no sin antes dejarles un lindo mensaje de parte de Dios. Dios en su inmenso amor nos pone una familia maravillosa. Así también es cuando nosotros cada día les alimentamos con la comida que nosotros tenemos, que nos proporciona Dios. Esos alimentos que nuestro Padre amado nos provee para alimentar a cada una de nuestra familia, siendo que pueda ser una comida humilde o en ocasiones una comida donde nos permita darnos que hay un buen banquete. Lo importante es comer en familia. Es lo más bonito, es un regalo y es una bendición poder cocinar como aquí, que yo me encuentro cocinando para alimentarnos, para comer en la mesa juntos, en familia. En mi caso, junto a mis amados padres y junto a mi hijo, pero usted en su lindo hogar, junto a su amada esposa, su amado esposo y sus amados hijos. O si quizás usted no tiene a sus padres, con las personas que le dejaron a cargo, que representarían a sus padres. O si no, si usted tal vez está viviendo en un albergue, en algún sitio donde una trabajadora social le puso y vivirá con más personas. Esa es su familia, la familia que Dios nos pone, la familia que es la que nos rodea, que es lo más importante. O usted tal vez vive en una habitación, en una casa, con unas personas que son como su familia porque no tienen a su padre y a su madre. También esa es considerada familia y esa es una gran bendición. El alimento es una fuente y una prioridad que no debe faltar en la vida familiar y en la mesa. Es muy importante porque ahí es donde compartimos esos momentos de amor y de felicidad junto a quienes nos rodean. Tal vez quizás usted también es extranjero y tal vez alquila alguna habitación y tiene sus vecinos de esa habitación. También usted tiene que intentar hablar, conversar, tener diálogo para poder comer y compartir. También esa es su amada familia. Entonces debemos quitarnos todo lo que aborrece el Señor y son las enemistades, los pleitos, las peleas, las contiendas y comer juntos en familia. Vamos a ver este pasaje bíblico, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a irnos a la palabra de Dios en Santiago capítulo 4. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu en Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá, dice, en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero hay un punto importante que nos habla aquí la palabra de Dios. Entonces,
Cuando estamos antes de comer, siempre a veces se discute con la pareja, con los hijos. Entonces, ¿de dónde nacen esas guerras y esos pleitos? Es lo que nos examina el Señor, que nosotros debemos comer juntos, en familia, debemos agradecer la vida que tenemos. Muchas personas hoy en día están desapareciendo constantemente. Muchos niños y niñas alrededor del mundo desaparecen, ya sea porque se van de su casa, ya sea porque tal vez les han secuestrado, o tal vez porque hoy en día también tenemos a la gente que roba órganos de los niños. Sobre todo esto pasa en Latinoamérica. Pero también vemos ya aquí en Europa, en muchos casos hemos visto en noticias donde ha habido personas que de los parques los han cogido a los niños o niñas y los han secuestrado. Entonces debemos dar gracias a Dios por la familia que tenemos y por ese alimento maravilloso que Dios nos provee, sea un poco o sea mucho. Ese agradecimiento a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3 acerca de la boca cuando hablamos. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierne quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de tan grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflamada la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínese lo que nos dice la palabra de Dios, que la boca es como un infierno. Debemos controlar la boca, la lengua, es lo que nos quiere corregir el Señor. Así que sin más, Dios les bendiga. Les dejo este estudio maravilloso acerca de lo que quiere hablarnos el Señor, de cómo amar a nuestras familias, pero que no solamente las amemos, sino que la presencia de su amor y de su palabra reine en nuestros corazones, en cada miembro de la familia, y que también su palabra maravillosa se encuentre en nuestro hogar y que le demos la bienvenida. Apocalipsis estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz, yo escucharé y cenaré con él y él conmigo. Así que invitémosle también al Espíritu Santo a comer con nuestra amada familia. Espero les guste este lindo estudio y sea bienvenido cada uno de mis hermanos, sea usted evangélico, católico, pentecostés, testigo de Jehová, mormón, si usted es bautista del séptimo día, si es de la iglesia presbiteriana, metodista, unicista, si usted es tal vez de la iglesia, tal vez jesuita, mesiánica, apostólica, si usted es también de la iglesia hinduista, si usted es de la iglesia o religión musulmana, sean bienvenidas todas las religiones, ortodoxo. Y también le vamos a dar la bienvenida a la Iglesia Católica de los Carismáticos. Entonces, vamos a darles la bienvenida a nuestros hermanos para leer juntamente la palabra de Dios. Y también, si usted es ateo y se ha encontrado con este vídeo, o es agnóstico, incrédulo, o incluso blasfema a Dios, aquí
le va a hablar la voz de Dios. Sin más, que Dios me los bendiga grandemente y vamos a ese maravilloso estudio que nos quiere enseñar la voz de Dios y el Espíritu Santo que mora aquí en nuestros corazones, pero sobre todo en la palabra del Señor. Bueno, vamos a ver acerca de lo que es la familia en el plan de Dios. Bueno, la familia es un plan que Dios tuvo para darles la felicidad y en el progreso de sus amados hijos. La palabra de Dios nos enseña que estableció a las familias desde el principio y nos muestra muchos ejemplos de familias maravillosas donde a manera de buscar esa relación con Dios han tenido un amoroso y encuentro feliz. La primera familia lo vemos en Adán y Eva. Los primeros habitantes de la tierra formaron una familia desde el principio de la creación. Dios bendijo y promovió las familias y mandó a Adán y a Eva: fructificad y multiplicaos y hinchad la tierra. La palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 1, versículo 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen a Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. La palabra de Dios nos enseña a honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Es uno de los 10 mandamientos que dieron a Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces, es una relación maravillosa cuando el poder de Dios está en nuestras vidas, porque ejercen la voluntad de un padre y una madre, sobre todo cuando hay conflictos entre padres, hijos, hijos y padres. Puede intervenir la mano poderosa de Dios, porque existe la palabra de Dios para no permitir llegar a más y darse un perdón en este caso. Miren lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios. ¿Qué significa esto de alargar? Significa que si nosotros bendecimos a nuestros padres, los padres nos bendicen, y siempre si los honramos también nos honrarán y nuestra vida se fructificará. Entonces, cuando algún momento hay alguna situación difícil entre padres, hijos, hijos y padres, en medio de eso siempre va a intervenir la palabra de Dios, y por medio de él se pueden resolver muchos conflictos. Pero cuando están los hijos de Dios y sus padres conocen de la palabra de Dios, esa fuerza sobrenatural y abundante que es la luz, que Jesús es la luz del mundo, no prevalecerá contra el reino de las tinieblas. Y es algo maravilloso, porque puede permitir que haya siempre un perdón de lado a lado, ¿no? Tanto de padres a hijos como de hijos a padres. Por eso es muy importante manifestar en las familias la palabra del Señor, siempre. Jesús nos enseñó también acerca del matrimonio en la familia. Enseñó que en su santo plan de Dios es un principio de la creación, pues Él creó varón y hembra, y los hijos son conforme a su semejanza. Por eso la palabra de Dios nos enseña en este pasaje bíblico, en el cual nos vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículo del 6 al 9.
Dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 10, versículo 6 en adelante, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separará el hombre. Es lo que dice la palabra del Señor. Algo maravilloso que ha creado es ese matrimonio para que juntamente vayan enlazados en esa crianza maravillosa de la multiplicación o fructificación de los hijos, de los amados hijos que cada familia Dios quiere en la tierra. Jesús cuida mucho de su familia. Jesús cuidaba de su familia. A lo largo del Nuevo Testamento vemos que Jesucristo mostró amor por los miembros de su familia, especialmente por su madre, María. Aún estando en agonía en la cruz, Jesucristo manifestó preocupación por el cuidado de su madre. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vamos a ver este pasaje bíblico y nos vamos a ir a Juan capítulo 19, versículo del 26 al 27. La palabra de Dios nos enseña en San Juan capítulo 19, versículo del 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, mire, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mire lo que dice la palabra de Dios. En San Juan capítulo, si vemos al versículo 19, desde el capítulo 13, dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Mira lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero acá dice la palabra de Dios, volvemos aquí. Dice: después de esto, versículo 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Cuál es la escritura? La palabra de Dios. Entonces es algo maravilloso que Dios quiere que venga a nuestras vidas, a la familia de cada uno, en su inmenso amor. Vamos a ver, la palabra de Dios nos enseña también una importancia de la Biblia en la familia. La palabra del Señor nos habla de acerca de unas familias que se encuentran al principio del Antiguo Testamento. Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, que obedecieron el mandato de Dios de casarse y tener hijos. También tenemos el ejemplo de Abraham y Sara, ejercieron fe para poder disfrutar finalmente de las bendiciones que recibieron al tener a su hijo Isaac. Esto lo podemos ver aquí en el capítulo de Génesis 21. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios con estos maravillosos ejemplos bíblicos. Nos vamos a ir a este pasaje de Génesis, capítulo, versículo 21. Aquí dice la palabra de Dios: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como
había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces, como vemos en este pasaje bíblico de Génesis capítulo 21, vemos que Dios le concedió a Sara un hijo y a Abraham en su vejez. ¿Por qué? Por la fe. Asimismo es Dios cuando nosotros le presentamos su palabra en las familias. Por fe, Él hace todas las obras maravillosas para que seamos amorosos con nuestros hijos con nosotros, y cómo poder tratar las situaciones que se dan en las familias. Es maravilloso lo que hace Dios en estos ejemplos bíblicos. También bajo la dirección del Señor, el siervo de Abraham viajó una larga distancia a fin de encontrar a Rebeca, una mujer justa, para que fuera la esposa de Isaac. Miren lo que dice la palabra de Dios, y nos vamos a ir a Génesis capítulo 24. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Mire qué linda esta historia. Génesis capítulo 23, versículo, vamos a leer desde el versículo 12. Dice, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó a Abraham a Efrón el dinero. Dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het, y de todos los que estaban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, la cual está en la cueva, dice, de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posición para su sepultura recibida de los hijos de Het. Aquí vemos la historia de Abraham cuando ya le hace la sepultura a Sara, y también cuando Abraham busca a la mujer para su amado hijo, para Isaac. O sea, que hay una descendencia maravillosa que es lo que nos enseña la palabra de Dios en estas familias, ¿no? Ejemplos de la Biblia maravillosos. Jacob, hijo de Isaac, trabajó duramente muchos años para casarse y formar su propia familia, la cual llegó a ser la casa de Israel.
Esto lo vamos a ver en Génesis capítulo 29, versículo 30. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. Vemos que en esta promesa de amor, si usted se puede leer completamente este pasaje maravilloso, le invito a leer con su amada familia, con sus hijos. Está en el capítulo de Génesis, versículo 29, habla acerca de esta historia maravillosa, de cómo él llega a casarse, y la promesa es que él tuvo que trabajar 7 años más para conseguir esa amada mujer. El apóstol Pablo a menudo habla acerca de las relaciones familiares. El consejo de los hijos de obedecer a los padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Pero también hay otro pasaje bíblico que es muy importante. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Miren, no provocar a ira, a discusión. Y eso lo vemos cuando hay familias que no conocen de los caminos del Señor. Hay contienda, hay peleas, hay problemas, hay situaciones, circunstancias. No ponen a Dios y su enseñanza como precepto para poder combatir esos problemas, esas circunstancias y esas dificultades. Pero más abajo dice la palabra de Dios, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa la disciplina y la amonestación del Señor? Significa que le criamos con la palabra del Señor, el cual edifica y redarguye nuestros corazones para que en medio de la situación que pase alguna familia, circunstancia, problema, dificultad, siempre esté Él. Mira, dice esta Biblia que tengo, que es una edición especial, dice, cree, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, 27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y asimismo son con nuestras amadas familias. Todo es posible para Él cuando tenemos problemas, situaciones, circunstancias y dificultades. Si ponemos en medio al Señor, podemos tener una familia no perfecta, ya que Dios es perfecto, lleno de luz, amorosa, pero sí tendremos cómo llevar nuestra familia, cómo darle ese amor de Dios a cada uno de nuestros miembros, como padres y madres, a nuestros hijos, y de nuestros hijos hacia padres, ¿no? Que es lo maravilloso, que es lo que tiene la palabra del Señor. En este estudio bíblico también vamos a ver unos casos de la Biblia donde fracasaron. ¿Por qué? Porque no tuvieron a Dios como principal en sus vidas. Y es muy importante que demos este estudio, porque solamente así vamos a poder conocer lo que Dios quiere para cada una de nuestras familias. Bendito sea el Señor. Vamos a irnos a un pasaje bíblico y nos vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 24 al 31. Vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo del 24 al 31. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que vengan el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió al rey Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado.
Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra. A todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Aquí nos relata de una de las familias más fuertes de la Biblia. ¿Por qué? Porque el esposo primeramente comete adulterio, su hijo Amnón viola a su hermana Tamar, la hermana de Absalón. El padre no sabe disciplinar, el hermano de Tamar, Absalón, mata a Amnón. El padre tiempo atrás había cometido un homicidio y lo descubrió. O sea, vemos varias situaciones que se ha dado en esta familia, que fracasó porque un hombre no supo enlazar su relación con Dios. Es el que él encabezaba en esta familia. Era un hombre temeroso de Dios, el que tenía corazón según el corazón de Dios. David lo que quiso decir en esto, que aún las personas temerosas de Dios tienen problemas en las familias, pero hay una gran esperanza, que Dios muestra su amor en las situaciones más terribles y que Él puede combatir los conflictos. Y quiero darles un lindo testimonio. Yo estaba evangelizando en la iglesia, gracias a Dios, que comenté ya anteriormente que un pastor me encontró cuando yo iba a evangelizar a Los Metros. Y tuvimos una pequeño problema o percance. Éramos una familia unidos. Yo a él lo veía como a un padre, ya que no tuve el amor de mi padre, pero lo vi a él como un padre, siempre con respeto. Pero la situación que se dio fue que nos peleamos por ciertas circunstancias. El enemigo es así, siempre quiere destruir llamados, ministerios y propósitos en la vida de cada persona, ¿no? Pero yo le doy la gloria al Señor, porque si yo no tuviera esta palabra en mi vida, seguiríamos peleando. Pero le doy la gloria al Señor, porque no fue nada más entrar y meditar y poder resolver esa situación. Hasta que a través de Dios, de su Santo Espíritu, hemos llegado a tener ese perdón. Entonces yo quiero glorificarle la palabra del Señor, porque por medio de su Santo Espíritu, de su presencia, nos permitió ese perdón. Y asimismo es en las familias, no solamente en las familias que tenemos entre hermanos, sino de la iglesia, de donde usted se congresa, de algún ministerio, de alguna sinagoga, casa de oración, tabernáculo, sino también en nuestras amadas familias. Tal vez usted está enfadada con su esposo, su esposa con su mujer, o con sus hijos, o los hijos con sus amados padres. Siempre vaya la palabra de Dios para que redarguya sus corazones y podamos decir: sí, yo he cometido estos errores, perdóname, hijo, discúlpame. Quiero decirles también que Dios, desde que vino a nuestras vidas, a la mía y a la de mi hijo, ya que mis padres son católicos, mi madre, gloria al Señor, mi padre no cree en Dios, blasfema mucho contra Dios, pero ojalá algún día vengan los caminos del Señor. Pero a pesar de todo ello, siempre oro por mis padres, porque son autoridad. Pero quiero darles un lindo testimonio de lo que hace Dios cada día en la vida mía y de mi hijo. Y esas son las maldiciones que viene a romper el Señor. Hay momentos y circunstancias difíciles en la crianza como padre y madre para nuestros hijos. Para también los hijos obedecer a los padres es muy complicado. Pero quiero agradecerle a Dios y glorificar su nombre, porque si no fuera por su Santo Espíritu, quizás
no tuviéramos ese amor que nos enlaza a los dos. A veces, cuando tenemos problemas o circunstancias, cuando él comete algún error, siempre se acerca y me dice: mamá, te pido perdón, he pecado contra ti. Siempre me dice eso. Y yo le dije: hijo, no me digas que has pecado contra mí, sino al cielo, yo no soy Dios. Sí, mamá, he pecado, perdóname. Y me abraza muy fuerte. Y yo le digo: vale, hijo, te quiero mucho, te amo. Y después, cuando hay errores que cometo yo hacia mi hijo, también le digo: hijo, perdóname, le dije. Y me dice mi hijo: vale, mamá, que Dios nos perdone. ¿Por qué? Porque hay en medio el Espíritu Santo. Entonces, es lo que viene a hacer el Señor con las familias. Pero cuando no conocemos del Señor, hay falta de perdón, hay rabia, hay odio, hay rencor y todas las cosas, digamos, que vienen o derivan de esas palabras. Entonces, ahí no mora el Espíritu Santo. Y en su inmenso amor, lo que hace es que seamos más unidos los unos y los otros. Por eso es muy importante ese versículo que les dije, que sea en amonestación del Señor. Entonces, hay que darle siempre la bienvenida a la palabra y al Espíritu Santo, quien es el que nos redarguye nuestros corazones para ver los errores que cometemos y poderlos arreglar inmediatamente en cada una de nuestras amadas familias. Entonces, como cristianos o cristianas, no debemos olvidar este legado de Dios que es maravilloso. Suelen ser muchos en estas oportunidades cuando hablamos del valor que tiene la familia, el propósito que Dios tiene para la familia y la Biblia relacionada a la familia y cómo puede ayudar a aliviar todos los problemas, aún los más difíciles, y las situaciones incómodas dentro del núcleo familiar. La palabra de Dios inspira a la familia a estar más unida, en armonía, y sobre todo no permite la destrucción. La familia que Dios quiere es una familia construida en amor. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Vamos a irnos con este pasaje bíblico. Vamos a leer este pasaje bíblico de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. En este caso sería para redarguir nuestros corazones. El templo de la familia es el templo del Espíritu Santo, donde quiere morar. En la pareja tenemos una pareja perfecta en la Biblia y nos habla de José y María. Ellos fueron una pareja de novios, los cuales tenía planificado casarse. Cuando Dios tenía algo, lo hacía y lo cumplía. Y fue cuando María salió embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. José, que todavía no era su esposo, tuvo que lidiar con él y con las demás personas, las cuales pensaban que había sido su mujer antes de casarse. De esta manera, o pensar ese gran problema. Pero José, a pesar de las críticas que habían contra su amada esposa, él persiguió hasta esa meta y hasta que Dios cumplió esa meta.
nunca hizo caso de lo que decían. Recuerden que María desde muy niña iba al templo a leer la palabra, y asimismo José era un hombre que iba al templo a leer la palabra. Los dos leían de la palabra. Algo maravilloso que Dios hizo que se casaran. Ese fue el propósito de Dios en la vida de cada uno de ellos. Vamos a irnos a este pasaje bíblico de San Lucas, capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Más abajo dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. O sea, el ángel llegó para darles las buenas nuevas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero en el versículo de San Lucas 2, capítulo 27, dice la palabra de Dios, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque ellos leían la Biblia, una familia que leía la palabra de Dios, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, esta está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mire qué bonito pasaje bíblico. O sea que, como vemos, ellos eran una familia que estaban en el templo y que leían las santas escrituras de Dios. Le dieron la bienvenida al Espíritu Santo en su hogar, en su linda familia. El propósito de Dios para la familia en la Biblia se narra en una historia donde Dios da una serie de alineamientos al pueblo de Israel cuando también terminaban de conquistar la tierra prometida. Y estos alineamientos fueron relacionados a la familia.
Dios esperaba que los padres acompañaran a sus hijos, les cantaran a ellos todo lo que Dios había hecho para que ellos entraran a esa tierra prometida. El propósito de Dios era que estos padres instruyeran a sus hijos en la palabra y que el legado de sus hijos permaneciera Dios en sus vidas. De esta manera Dios les dijo a estas familias lo siguiente. Vamos a ver en este pasaje bíblico lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 en adelante. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. No se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Es maravilloso este pasaje bíblico que nos presenta el Señor. Hasta 1000 generaciones Dios bendecirá de aquellos que le buscan. Pero hay un pasaje también maravilloso para nuestros hijos, que nosotros debemos enseñarles con ese amor de nuestro amado Padre y de su santa palabra, del Espíritu Santo que mora en cada uno de nuestros corazones. Y vamos a ir a este otro pasaje bíblico. Dice la palabra de Dios, capítulo de Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 5 en adelante. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles son esas palabras? La palabra de Dios. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Mire, qué maravilloso pasaje bíblico que nos manda Dios para hablar de su presencia a nuestros amados hijos. Entonces, la familia quiere que sea basada en la palabra del Señor, para que more en nuestros corazones, tanto como padres y tanto como hijos. Dios constituyó el matrimonio, constituyó los hijos, y Él constituyó una familia maravillosa para que en su inmenso amor no haya tanta maldad en la tierra. Por eso dice que Él visita la tercera y cuarta generación de los que se olvidaron, de todos que estuvieron en esa esclavitud. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice la palabra de Dios, mire, a los que guardan sus mandamientos. Qué bonito lo que nos dice el Señor para cada familia. El propósito de Dios principalmente con la familia es que se les pueda hablar a las siguientes generaciones de Él y de todo lo que ha hecho. No puede ser posible que existan familias donde ni siquiera los más pequeños saben quién es Dios, ya que nunca en sus casas se habla de Él. Nunca va a tratar el propósito de Dios de llevar a las familias. Dios no es solamente religión, la religión que usted puede llevar. Dios es el que quiere que llevemos a los más pequeños de nuestro hogar al conocimiento de que Él existe y de que Él es real, para que reine su amor inmenso, para que fructifique una inmensa felicidad en la vida de cada una de las familias. Si quizás Dios no estuviera en mi vida con mi hijo, cada vez que a veces tenemos situaciones, problemas, no habría el perdón. Pero gracias a tener la palabra de Dios en nuestras vidas, siempre que cometemos algo, siempre nos estamos perdonando. Es algo maravilloso que hace Dios. También a veces mi hijo me da ejemplos. Dice, mamá, en la Biblia dice esto, tienes que hacer esto, mamá. Y yo digo, gracias, hijo. Y a veces yo le digo, hijo, tienes que hacer esto, la palabra de Dios dice así. Vale, mamá, tiene razón. Entonces, eso es lo que nos va a enseñar cómo educar a nuestros hijos, cómo amarlos, cómo lidiar con los problemas y con las circunstancias. Pero si no tenemos a Dios en nuestras vidas y no tenemos su santa palabra y su santo espíritu, no sabremos cómo enfrentarnos a esas etapas de la vida que tiene cada uno de nuestros hijos. Es algo maravilloso que lo que quiere hacer Dios en cada uno de nuestros hogares. Bueno, vamos a escuchar ahora. Mi hijo no quiere salir, hay que respetar, pero vamos a escuchar un audio acerca de lo que opina acerca de Dios. Yo pienso de Dios. Él en la familia es muy bueno y que nos ayuda a nuestras necesidades y muchas cosas. Pero todo está bien. Así que esto es lo que pienso de Dios en la familia, que Él ayuda a restaurarla. Nada más. Adiós. Y bueno, para terminar, voy a darles una fuente de bendición para las familias.
Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 4, versículo del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos murieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se romperá pronto. También nos dice la palabra de Dios en el versículo 3 de Eclesiastés, versículo 16. Vi debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean ellos mismos que son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que les sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia. Porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal descienda abajo a la tierra? Mira lo que dice la palabra de Dios. La definición de la familia es que sean una familia emparejada entre sí, que vivan juntas, junto con sus descendientes, a fin de llevar un linaje maravilloso. La característica de una familia es que fue creado un hombre y una mujer, que fue la creación de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El matrimonio fue diseñado por Dios para remediar el primer problema de la raza humana, que es la soledad. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le ayudaré con una idónea para él. Entonces a veces decimos, ¿por qué tanto problema, tanta pelea, tanta discusión en los hogares? Cuando Dios dice en su palabra que hizo una ayuda idónea para él. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero también mire lo que dice la palabra de Dios en este otro pasaje bíblico. Efesios capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, aquella persona que no se ama a sí mismo, no ama a su esposa.
Debemos amarnos a nosotros mismos para amarnos a aquellas parejas que Dios le pone como su esposo o como su esposa. Luego nos vamos a ir a este otro pasaje bíblico. Nos vamos a ir al capítulo de Salmos 127, versículo del 1 al 2. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 127, versículo 1 al 2. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerle con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. El matrimonio y la familia fueron planeados para traer felicidad y no desdichas. Dios llama por familias. Vamos a irnos a este otro pasaje bíblico. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículo 5, porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia de entre todas las tribus, para que estuvieran siempre en su presencia, ministrando en su nombre. Josué capítulo 24, versículo 15, dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. También la palabra del Señor nos enseña en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 19, que está en el Nuevo Testamento, y dice, Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que está en su casa. En este pasaje bíblico habla de Felipe con sus hijas que eran profetisas. Nos vamos a ir a Hechos capítulo 21, versículo del 8 al 9, y dice, al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Los consejos que te puedo dar de parte de Dios es leer diariamente la palabra de Dios y orar con nuestras familias, por lo menos una vez a la semana, y compartir con ellos un pasaje bíblico o una historia bíblica y decirles qué opinan, ya sea su amado esposo, esposa, su hijo o su hija. Sin más, que Dios les bendiga. Amén.